Para gente grande, una producción de imagenobscura.com y la revista Lascivia. Para gente grande, el podcast del erotismo. ¿Por qué nos gusta la pornografía? Esa no es una pregunta fácil de responder. La excitación que nos proporciona la pornografía está vinculada a muchas partes del cerebro. Una reciente teoría sostiene que las neuronas espejo, las células encargadas del cerebro que replican el sentimiento de cuando se realiza una acción, cuando se está observando pornografía, desempeñan un papel importante en la excitación masculina. Pero saber lo que la pornografía enciende en el cerebro no nos dice por qué nuestro cerebro decide excitarse. Otra teoría apunta a la evolución. Los cerebros de los hombres son fácilmente excitados, por la misma razón que los hombres están listos para tener relaciones sexuales cuando la oportunidad llama. Esto se trata de la propagación de las especies. Probablemente, hace millones de años, esta sería una ventaja más en la evolución con respecto a otras especies, dado que nos permitía aparearnos con suma facilidad y lograr una mayor propagación de la especie humana. Quizá podría decirse que lo que va cambiando es el que lo prohíbe, por qué se prohíbe y en dónde se prohíbe. Lo que antes se prohibía ahora está permitido, y para muestra son las fotos de Betty Page. Según los parámetros actuales, no se podría catalogar como pornográfico, pero hace 50 o 60 años, si las hubiera mostrado, de seguro sí. Recordemos que la pornografía, según la Real Academia Española, es el término que define el carácter obsceno de las obras literarias o artísticas, y cuya manifestación o diversificación podemos encontrar en el cine, el teatro, la fotografía, la pintura, las revistas e Internet. La pornografía entonces se refiere a la sexualidad, a actos sexuales, desde la masturbación hasta la inserción del pene en la vagina, del homoerotismo a la zoofilia. Cualquier cosa que tenga que ver directamente con los órganos sexuales o con los placeres de índole sexual, eso es lo primero a lo que alude lo pornográfico. Lo que va cambiando, supongo, son las razones. Debido a los estigmas que han estado presentes desde que la pornografía se configuró como la conocemos hoy día, el acercamiento de cada persona, sobre todo hombres, ha sido remitido al ámbito privado, y se le ha criticado por ser un vicio, una degradación de la mujer, objetivizador del sexo o un negocio. Philip Hodgson, de la British Association of Counseling and Psychotherapy, señala que la pornografía tiene un efecto inmediato en el cuerpo, la mente y la psique humanos. Así se desapruebe lo que se ve, y en el caso de las mujeres, explica el psicoterapeuta, estas pueden sentir que su cuerpo les dice sí, a pesar de que su mente les está diciendo no, y eso puede ser desagradable. Quizá por ello, más del 70% de las mujeres consultadas por un estudio de la revista Glamour mantiene en secreto el hecho de disfrutar del porno, como parte de sus hábitos sexuales. ¿Son diferentes, pues, las causas por las que los hombres y las mujeres ven porno? De acuerdo con Hodgson, existen 7 motivos por los que las mujeres recurren a la pornografía. Número 1. Por curiosidad. La desnudez y el acto sexual siguen siendo un tabú, y las imágenes X representan un buen desfogue. Número 2. Para masturbarse. Ellas también son propensas a autosatisfacerse, y es allí donde la pornografía cumple su gran fin. Número 3. Para aprender. Muchas recurren al sexo en Internet para aprender nuevas posiciones o prácticas cuando les aburre la monotonía de las relaciones con su pareja. Número 4. Para comparar. Las mujeres no solo quieren ver qué tan bien o mal está su físico frente al de sus congéneres, sino que confrontan a sus hombres con los que ven en la red. Número 5. Para complacerse mejor. Ver la pornografía que les gusta a sus parejas les permite conocer más de sus preferencias eróticas. Número 6. Por anatomía. Para muchas el pene conlleva miedo y desconocimiento. La pornografía les permite informarse de su variedad de formas, tamaños y funcionamiento. Y número 7. Por el embarazo. Durante este periodo, muchas se vuelven adictas a la pornografía, al parecer por la descarga hormonal propia de su estado. En cuanto a los hombres,
¿qué se puede decir? Existen multitud de teorías y estudios al respecto, pero al parecer todos son válidos. La verdad es que nos gusta el porno y lo hemos incorporado como algo propio de nuestro género. Investigadores de la Universidad de Montreal, encabezados por el Dr. Simon-Louis Lejanous, intentaban realizar un estudio comparativo de las actitudes de los hombres que a sus 20 años nunca habían visto pornografía, con los que la ven con regularidad. Desafortunadamente, el proyecto no avanzó porque no encontraron ningún hombre con suficiente fuerza de voluntad para haberse mantenido libre del porno. Aunque la investigación no se pudo realizar como estaba provista, se pudieron analizar algunos hábitos de consumo en quienes ven pornografía usualmente. Para esto, el profesor Lejanous entrevistó a estudiantes varones heterosexuales y encontró que en promedio vieron por primera vez pornografía cuando tenían 10 años de edad. El 90% usa Internet, el resto prefiere el acceso tradicional a través de las tiendas de video. Los hombres solteros en promedio ven porno 3 veces en la semana por 40 minutos, mientras que aquellos que tienen pareja 1.7 veces a la semana por casi 20 minutos. El estudio también reveló que los hombres que ven pornografía buscan material que corresponda a su propia imagen de la sexualidad y rápidamente descartan materiales que encuentran ofensivos o de mal gusto. Lejanous dijo que la pornografía no tiene un efecto negativo sobre la sexualidad de los hombres, ni tampoco cambia la percepción de la mujer o de su relación, ya que todos quieren ser lo más armónicos y satisfacientes como sea posible. Al calce, si alguien conoce a un hombre heterosexual de 20 años que no haya visto porno, favor de avisar al profesor Simon-Louis Lejanous que aún busca candidatos. En conclusión, ¿es bueno o malo para tu salud mental y sexual? En la era de Internet, el contenido pornográfico parece estar en todas partes, te guste o no. La experiencia de verlo aparecer en tu pantalla puede ser impactante, seductora o tal vez te cause risa, pero cuando se trata de tu salud, ¿ver pornografía es bueno o malo para ti? Cuando se trata de evaluar si ver pornografía es bueno o malo para ti, muchas personas prefieren centrarse en el aspecto del debate relacionado con la salud mental. Sin duda, debido a que algunos sectores de la sociedad ven la pornografía como algo negativo, entonces debe ser que ésta nos afecta negativamente en todos los niveles, ¿verdad? Bueno, ese no es necesariamente el caso. Con moderación, y esto parece ser clave cuando se habla de este tema, ver pornografía puede ser realmente bueno para ti. Por ejemplo, un estudio de 2008 encuestó a mujeres y hombres daneses entre las edades de 18 y 30 años sobre los efectos en su personalidad causados por ver pornografía. Tanto los hombres como las mujeres reportaron que ver pornografía tuvo efectos positivos en sus vidas, incluyendo mejores actitudes sobre el sexo, mayor conocimiento sexual, mejor vida sexual, mejor calidad de vida en general. Incluso, cuando se está en una relación, hay beneficios en ver porno, ya sea solo o juntos, por lo que a menudo lo recomiendan para las parejas que quieren mejorar su vida sexual o las que tienen incompatibilidad de deseo. El profesor Bauschak, el investigador que llevó a cabo el estudio, señala que las parejas que se comunican honestamente entre sí en cuanto a sus hábitos de mirar materiales pornográficos tienden a tener mayores niveles de satisfacción y menores niveles de angustia, y las parejas que ven pornografía juntos tienden a tener menores niveles de angustia en sus relaciones. De esta manera, ver el porno es bueno para la salud. Sin embargo, otro estudio dirigido por el Dr. Snyder añade: la mayoría de los efectos negativos de la pornografía se producen cuando se está viendo por mucho tiempo. Cuando hablo con una pareja y el hombre se masturba viendo pornografía 2 veces por semana, eso es muy diferente de si lo hace 2 veces al día. En este último caso, el número de orgasmos que está teniendo por sí mismo superará por mucho al número que tiene con su pareja. Esto está, sin duda, en las listas de razones por las que ver pornografía podría ser malo para algunas personas. Dice el Dr. Snyder: he visto a cientos de parejas donde eso ha sucedido. Una vez que se le explica, él puede corregir la situación, asegurándose de traer más orgasmos a la cama con su pareja que con la pornografía. De hecho, según una investigación publicada en la revista médica JAMA Psychiatry, el 66% de los hombres y el 41% de las mujeres estadounidenses ven pornografía al menos una vez al mes. Aproximadamente el 50% de las actividades en Internet están relacionadas con el sexo. Entonces,
Como en todas las cosas, el equilibrio en nuestro consumo de pornografía es lo que determinará si es sano o no el verla, como enseñó 6 siglos antes de Cristo Solón de Atenas: nada con exceso, todo con medida. Hoy, en un día en el erotismo, el puritanismo del siglo XXI versus Lolita de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov procedía de una familia aristocrática rusa. Hablaba en ruso, inglés y francés desde muy pequeño. Incluso, por la labor de sus maestros, aprendió a leer y escribir en inglés antes que en ruso. En 1919, su familia se exilió a Alemania por temor al bolchevismo y Nabokov ingresó en la Universidad de Cambridge. En 1940 llegó a los Estados Unidos procedente de Francia y huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros escritos de Nabokov fueron en ruso, pero alcanzó el reconocimiento internacional en lengua inglesa. Su formación trilingüe tuvo una profunda influencia sobre su arte. Él mismo describía metafóricamente la transición de una lengua a otra como el lento viaje nocturno de un pueblo a otro con tan solo una vela para iluminarse. Nabokov es famoso por sus argumentos complejos, sus inteligentes juegos de palabras y su uso de la aliteración. Obtuvo fama y notoriedad con su novela Lolita de 1955. Esta y sus otras novelas, especialmente Pálido Fuego de 1962 y sobre todo Ada o el Ardor de 1969, le proporcionaron un lugar entre los grandes novelistas del siglo XX. Lolita es la novela más conocida del escritor ruso, nacionalizado estadounidense, publicada por primera vez en 1955. Trata sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad por una niña de 12 años. No exenta de polémica, es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno. Nabokov terminó Lolita el 6 de diciembre de 1953, 5 años después de comenzar la novela. Debido a su tema, Nabokov intentó publicar la novela bajo un seudónimo, pero el manuscrito fue rechazado por las editoriales Viking, Simon & Schuster, New Direction, Farrar, Straus y Doubleday. Después de estos rechazos, se publicó en Francia por Maurice Girodias, el dueño de Olympia Press en París, pero la mayoría de los libros publicados por Olympia eran pornográficos. Sin saber esto, Nabokov firmó un contrato con Olympia bajo su nombre verdadero, a pesar de los avisos de su amigo Morris Bishop de la Universidad de Cornell, donde Nabokov trabajaba como profesor. Esta edición fue prohibida en Inglaterra y Francia. Se publicó por primera vez en los Estados Unidos en 1958 por G. P. Putnam Sons. Nabokov también tradujo Lolita al ruso y fue publicada por Faedra en Nueva York en 1967. Asquerosa, repulsiva, corrupta o vomitiva fueron algunos de los adjetivos que se le dieron a esta novela cuando se publicó en 1955. Y sin embargo, esta historia de amor, sí, de amor, se ha convertido en un clásico de la literatura moderna. Como vemos, ya desde sus inicios la novela fue censurada por su temática, pese al hecho de que el libro contiene diferentes niveles de lectura, desde el relato romántico y erótico hasta el retrato de una sociedad autocomplaciente, así como temas sobre la moral y la perversión psicopatológica. Por ello no extraña que sea en tiempos del #MeToo y del presunto derecho a importunar, en una época en la que hay un feminismo que denuncia el acoso a la mujer por parte de los hombres, y también un feminismo que aboga por atender y entender los matices entre seducción y agresión, que exista disparidad de opiniones respecto a obras maestras, o al menos así consideradas, como la que escribió Vladimir Nabokov. Las voces críticas con la novela de Nabokov llegan mayoritariamente desde Estados Unidos, cuna también del movimiento #MeToo, a raíz del escándalo que se produjo cuando el productor de cine Harvey Weinstein fue denunciado por varias mujeres por acoso sexual. MeToo, que significa yo también, abrió la caja de Pandora de la agresión sexual o su intento por parte de hombres hacia mujeres. Ellas decidieron responder. Antes de que todo esto ocurriera, en 2015, la escritora Maya Mutter escribió El síndrome Lolita, el fenómeno cultural de una violación permitida. Mutter desarrolló junto a otras mujeres Project Consent, una web que sirve de altavoz
contra la agresión sexual a través de la educación, la visibilización y sobre todo la narración de lo que aparentemente todo el mundo desea, sexo consensuado. Y Mutter se sorprende de que publicaciones como Vanity Fair afirmasen que Lolita es la verdadera historia de amor del siglo XX. Según Mutter, esto no es una historia de amor, esto es una niña de 12 años entrando en su fase de curiosidad de la que un hombre adulto se aprovecha. Tan acusado es el debate que acabó entrando en él Sarah Herbold, especialista en crítica literaria y profesora de la Universidad de California, con un artículo titulado Dolores Disparu o Dolores Desaparecida, en el que reconoce que los profesores de literatura se ven a veces tentados de burlarse de las críticas feministas que acusan a los admiradores de Lolita de no querer mirar la misoginia presente en la novela. La misoginia aquí se convertiría en la condena de las mujeres adultas y en hacer de la explotación sexual de las niñas en una broma o un romance, sostiene esta profesora. Toma también la forma de exclusión de las lectoras femeninas, como si Nabokov dirigiera su obra a una audiencia masculina, a quien invita a una sexcapada. El asunto radica en que mientras los lectores avesados están entrenados para pasar por alto la hostilidad de Lolita hacia las mujeres, los estudiantes sienten temor de que disfrutar de la novela les convierta en cómplices de esa misoginia. En consonancia con las tendencias que desde el país de las barras y estrellas nos invaden, ¿qué sucede con este y otros temas en nuestra lengua española? Aunque en España todavía no se ha abierto el debate de Lolita o de la identificación entre autor y obra, poco falta, dado el contexto en el que se encuentra el país, en lo que palabras como agresión, consentimiento, abuso e hipersexualización se trata, y sobre todo a su trascendencia. Según la novelista Elvira Navarro, en realidad, el verdadero problema es no aceptar el hecho humano en toda su complejidad, es decir, con sus luces y sus sombras, así como la incomprensión de lo que es el arte, la creación, que nada tiene que ver con un manual de buena conducta, sino con el conocimiento. Y además reflexiona, y si me apuras, con la erradicación de un juicio moral totalitario, pues el arte nos facilita conocer, matizar e incluso perdonar. ¿Quién tiene la última palabra sobre lo que está bien? Sostener una idea dogmática de bien nos lleva a la distopía. Ya perdimos a Sade. No perdamos ahora el sentido común. Es una de las respuestas que ofrece la escritora y presidente de Mujeres Jóvenes de la región de Murcia, Lola Pérez, cuando se le inquiere por el terremoto de lo políticamente correcto que parece cernirse sobre la cultura. Un mundo sin Nabokov, Celine Heidenberg y Hewlett Beck sería un mundo infantilizado, mediocre, aburrido y utópico. Esto no significa que todo valga. Respetar los derechos humanos es fundamental y también matizar cuando un contenido es apropiado o no. Las obras de carácter erótico pueden no serlo en primaria, pero sí ser interesantes en la universidad. Pérez sostiene que Lolita pone sobre la mesa dos temas que continúan siendo tabú en nuestra sociedad, la sexualidad infantil y la pedofilia. Se confunden continuamente sexualidad con prácticas sexuales y se reproduce el mito de que la sexualidad es un huracán que se despierta en la pubertad. La sexualidad es inherente al ser humano. Donde hay existencia, hay sexualidad. Hablar de sexualidad infantil no equivale a decir que los niños pueden consentir relaciones con adultos. Tenemos que cuidar de la infancia y no dejarla en manos de la sexualidad adulta, pero censurar en un soporte artístico un hecho constatado y estudiado clínicamente como existe la pedofilia es incomprensible. ¿Qué será lo siguiente? ¿Censurar las barbaridades que se cometieron en el Holocausto en una superproducción de cine? Lolita narra cómo un pedófilo se siente atraído por una niña que más que seductora es ordinaria. No entiendo por qué tenemos que exigir inocencia, recato y censura en el arte. Así las cosas, Pérez cree que por supuesto la censura existe, y también lo piensa Navarro, aunque la califica de blanda. Más lejos va el periodista y novelista Juan Soto Ibars, cuando afirma que esas mujeres y quienes abogan por la desaparición de Lolita no merecen el más mínimo respeto. No deberíamos tener miedo a quien sostiene opiniones censoras, pero el caso es que han empezado a acojonar a mucha gente. Como dice Camille Plagie, el feminismo transformará el mundo creando grandes obras, no censurando otras de moral discutible. El poeta y periodista Miguel Beirat afirma,
La literatura y el arte no entienden de estados de opinión circunstanciales. Atraviesan impertérritas los siglos, sus estilos y sus modas, incluidas las filosofías del arte impuestas por los pensadores y críticos de su tiempo. Al autor solo se le debe exigir lealtad con sus propios planteamientos estéticos. Los éticos son asuntos de la conciencia de cada uno. Queda en el aire, pues, la cuestión más importante y urgente. Con tanta corrección política y feminismo a ultranza, ¿perderemos en estos aires puritanos del siglo XXI a Nabokov y su Lolita? ¿Veremos la quema predicha por Bradbury en su visionaria obra Los libros que una parte de la población estima incorrectos? Nuestros descendientes seguramente escribirán de este momento y de cómo el arte sobrevivió o pereció en las aguas de la necedad. Esta semana en recomendaciones, Maladolescencia, Morbus Gravis e Incesto. Innumerables películas han sido las que han levantado polémica por su contenido sexual, muchas veces mezclado o asociado también a la violencia. Uno de los materiales más polémicos de todos los tiempos es la producción italo-alemana Maladolescencia o Maladolescenza de 1977. Transgresora, ofensiva, ilegal, poseedora de una particularidad única en el cine de culto más extremo. Catalogada en todos los países a excepción de Italia como pornografía infantil, es un film ilegal en casi todo el planeta dirigido por Pier Giuseppe Murgia. El escándalo sucede por las escenas sexuales explícitas entre tres jóvenes, Silvia y Laura de 12 años y Fabricio de 16. Los tres se sumergirán en un mundo donde solo existen ellos. La película se defiende sola y abre un debate interminable sobre el desnudo infantil. Nos encontramos con material serio, con un guión excepcional que aborda el tema del triángulo amoroso entre niños sexualmente activos. Fabricio domina a Laura, que se encuentra enamorada de él desde el verano pasado. Ella haría lo que fuera por este joven, no importa qué, y así será. La provocativa niña que explota en la pantalla a sus 12 años es Silvia. Es asombrosa la naturalidad con la que maneja su sexualidad, haciendo sonrojar al peor de los pervertidos. Esta experiencia fue producto del temprano modelaje que la actriz realizó para su madre. Silvia es interpretada por Eva Ionesco. La pequeña se inició en el mundo artístico gracias a su progenitora, la fotógrafa francesa Irina Ionesco, quien logró la fama y la polémica en 1976, cuando presentó una colección donde la modelo era Eva, desnuda a los 10 años. Maladolescencia es una película a los ojos del público poco acostumbrado a este tipo de cine, si es que de alguna forma existiera este tipo de cine fuerte. Fue criticada y censurada en su época, lo que la privó de llegar a un público masivo. Cuenta la historia de dos adolescentes, llamados Laura y Fabricio, interpretados por Lara Wendell y Martin Love, que se conocen desde bien niños ya que la familia de la chica solía vacacionar en el pueblo donde vive Fabricio, y que vuelven a reencontrarse luego de varios años, cuando Laura llega de vacaciones. La cinta se dedica a relatar las desventuras de estos dos y de su relación de seminoviazgo, y a mostrar los crueles maltratos sufridos por Laura, completamente rendida a los deseos y a la voluntad de su compañero, a quien no parece importarle la joven más que para utilizarla como conejillo de indias en sus misóginos experimentos de intimidación y humillación. Primero estas acciones son realizadas en solitario por Fabricio, hasta la llegada de una misteriosa joven de su edad llamada Silvia, interpretada por Eva Ionesco, que actúa como desencadenante del potencial destructivo de su nuevo admirador, produciéndose así un giro en los acontecimientos donde las situaciones son llevadas cada vez más al límite y otras son las emociones que surgen, dando paso a un ambiente más opresivo y claustrofóbico para los protagonistas. Difícil de clasificar e interpretar, Maladolescencia es pura atmósfera, la naturaleza, las voces, las miradas, los desnudos. Tiene a su favor unas actuaciones más que acertadas por parte de su trío protagonista y una fotografía bellísima, donde la naturaleza se muestra tan acogedora y cálida como hostil y amenazadora de acuerdo a la situación. A partir de su relativo éxito en Europa, a Lara Wendell le surgieron varios papeles similares al que tuvo en Maladolescencia, es decir, de Lolita propicia a desnudarse sin demasiadas vacilaciones. Su compañera, Eva Ionesco, se convirtió en uno de los principales símbolos sexuales de la década con solo 12 años. Con respecto a las polémicas que hasta el día de hoy acarrea el film, se deben principalmente a los numerosos desnudos de sus protagonistas y algunas escenas en donde tienen sexo simulado. Es también una cinta psicológicamente perturbadora, cruel con sus personajes, al mismo tiempo en que los mismos son crueles entre ellos.
Cabe señalar aún así que aunque durante los 70 se hayan filmado numerosas cintas de temática un tanto similar, principalmente en países como Italia, Alemania, Francia y Rusia, ninguna ha llegado jamás tan lejos como lo ha hecho Maladolescenza. La versión original de la película puede conseguirse con algo de suerte en Alemania y en Italia, pero fuera de esos países es bastante difícil verla en algún lado. También la puedes adquirir en la revista Lascivia en el número 22, que salió a la venta en agosto del 2016. Nuestra siguiente recomendación de la semana es Druna. En 1981, Eleuterio Serpieri elabora la historia corta In His Likeness, preludio de la que será su obra más célebre, Druna. Nacida en 1985 en las páginas del mensual galo Charlie, saltando a continuación a las páginas de Pilot para seguidamente aparecer directamente en álbum a cargo de la editorial Bagheera, las hazañas de esta sexy heroína en escenarios fantásticos dignos de las mejores cintas de ciencia ficción, a través de los cuales ha de ofrecer a menudo su cuerpo para salir adelante, han permitido a su autor hacer gala de su académico dominio de la figura femenina y ser considerado como uno de los maestros incontestables del cómic erótico mundial. Druna es el protagonista principal de los 9 volúmenes de la serie Morbus Gravis, publicados entre 1985 y 2015, que incluyen Morbus Gravis 2, Criatura, Carnívora, Mandrágora, Afrodisia, El planeta olvidado, Clon y Ánima. La serie se destaca por ofrecer un contenido muy realista en términos de violencia y sexo en el mundo de los cómics. Criatura de hecho se caracteriza casi totalmente por presentar una penetración sexual explícita y sin censura, al igual que en los 3 libros posteriores, pero la serie retoma a lo no explícito en las escenas del planeta olvidado. A lo largo de los años que van desde la publicación del primer volumen de las aventuras de Druna en Morbus Gravis de 1985 hasta el 9º y más reciente Ánima del 2015, el guión de la historia ha ido evolucionando a través de varias etapas diferenciadas y numerosos saltos temporales en la trama, con algunas inconsistencias en la misma. En los primeros títulos de la serie, el contexto en el que se desarrolla la acción es un espacio llamado la ciudad, descrito como un entorno urbano futurista pero degradado, hostil y decadente, en el que convive hacinada la especie humana, controlada por una oligarquía religiosa que basa su status quo en el conocimiento de la verdad. En esta sociedad los libros están prohibidos y el poder es ejercido de forma despótica por una burocracia corrupta y militarizada. Aunque no hay al principio referencias claras, a este estado de cosas se llegó tras una especie de guerra, antes de que se iniciara la actual era de los hombres. El desconocimiento de la verdad por parte de la estructura político-social previa a la implantación del poder de los sacerdotes trajo consigo el mal, una enfermedad infecciosa por contacto e incurable que transforma a las personas de forma progresiva y rápida en mutantes amorfos y con tentáculos, y ante la que como medida preventiva toda la población tiene que inyectarse periódicamente el suero, distribuido en sobresaturados centros sanitarios habilitados a tal efecto. Entre las creencias extendidas en la población se encuentra la de que los que tras sucesivas revisiones en estos centros se han encontrado sanos serán enviados al nivel superior de la ciudad, un lugar inalcanzable para la mayoría, pero en que los elegidos disfrutarán de una vida mejor sin carencias ni penurias, de manera similar a como los infectados por el mal son enviados al nivel inferior. Sobreviven en este entorno Druna y otros personajes que aparecerán recurrentemente a lo largo de la historia, entre ellos Shastar, que es su amante. Tras una serie de aventuras, Druna descubre que la ciudad es una gigantesca nave espacial en la que se embarcó a la humanidad tras un cataclismo o guerra en el planeta Tierra, aunque no se entra en detalles al respecto, y que vaga desde hace siglos a la deriva por el espacio. El primer y único capitán de la nave, Luis, otro personaje que también aparece repetidas veces en los diferentes títulos de la serie, delegó el control en una computadora llamada Delta, que es la responsable de la creación de la sociedad que Druna conoce. Los sacerdotes son androides manejados por Delta, máquina que decidió por alguna razón que no queda clara en el argumento, convertir a Luis en un ser inmortal, usando como repuestos orgánicos a las personas sanas que son subidas al nivel superior, engañadas con la promesa de una vida mejor. Luis, cansado de la inmortalidad, desea morir, para lo cual debe eliminar a Delta, lo que supone también destruir la ciudad. Este conflicto es parcialmente el responsable de la progresiva degradación ya imparable de las condiciones de vida en la nave. Finalmente, enamorado de Druna, cambia de opinión y, decidido a salvarla del colapso al que está abocada la ciudad, la mantiene en estado similar a la hibernación durante siglos, a la espera de que se presente una ocasión para sacarle de allí.
cosa que ocurre cuando la nave comandada por Will, otro personaje coprotagonista, se encuentra con lo que inicialmente cree que es un asteroide, pero que es la nave de la ciudad que se ha convertido, gracias a la evolución del mal, en un superorganismo. A partir de este momento, conocemos que la humanidad no se extinguió enteramente, sino que, aparte de los embarcados en la ciudad, otros grupos humanos sobrevivieron empleando ingeniería genética para mejorar las aptitudes de sus miembros. Hasta aquí con la descripción de las novelas. Druna es un clásico para el lector ávido de contenido erótico en los cómics. Como última recomendación, hablaremos del libro Incesto de Anais Nin. Pocos escritos exploran el amor de una mujer con tanto detalle y con tanta sutileza como este diario inédito y no censurado de Anais Nin. Es el registro de una vida que trata abiertamente los aspectos físicos de las relaciones amorosas y todo el espectro de sus ramificaciones psicológicas. He aquí una mujer que buscó la libertad de actuar desde sus deseos sexuales y emocionales con la misma libertad y abandono amoral que los hombres siempre han reclamado para ellos. Cuando Nin empezó a publicar los fragmentos de su diario, el aspecto más francamente sexual de su vida fue eliminado, aun cuando era evidente que podría haberse dicho más de lo que apareció entonces respecto a su relación con Henry Miller y su esposa June, con el escritor y actor Antonin Artaud, con sus psicoanalistas René Alendi y Otto Rahn, y lo más importante, con su padre. En estos diarios no expurgados, Incesto, donde aparece por primera vez toda la parte omitida en publicaciones anteriores, la decisiva transgresión que supuso el incesto con su padre, toda la culpabilidad que la llevó a buscar la absolución de sus psicoanalistas, y sobre todo esa decisiva y obscura transgresión que subyace en una mente tan aparentemente libre de ataduras y prejuicios, en su cruda exposición de la lucha de una mujer para llegar a un acuerdo consigo misma y para encontrar la salvación en el acto de escribir. Incesto desvela a Anais Nin sin máscaras ni secretos, aunque en el fondo permanezca misteriosa y quizá inexplicable. Por hoy es todo, pero nos estamos escuchando la próxima semana. Soy su anfitrión Enrique Rojas, Imagen Obscura, y les deseo una semana llena del dios Eros. ¿Tienes una historia u opinión que compartir con los demás? Para Gente Grande te invita a colaborar. Visita www.imagenobscura.com o nuestras redes sociales y comunícate con nosotros.